Evangelio de hoy lunes 3 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio. No estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro entre Jesús y el joven rico es una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Es una historia que nos interpela en lo más profundo del corazón, porque nos muestra el anhelo sincero de un hombre por alcanzar la vida eterna. Pero también nos confronta con los apegos que nos impiden dar el paso definitivo hacia Dios. Este joven se acerca corriendo a Jesús. Lo llama Maestro bueno y le pregunta: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Su actitud inicial es de respeto, de deseo genuino de conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, pronto descubrimos que su corazón todavía está aferrado a algo que le impide dar el salto de fe. Jesús, con su infinita sabiduría, no le da una respuesta inmediata ni le presenta un camino fácil. En primer lugar, le recuerda los mandamientos. Porque la base de toda vida en Dios es el cumplimiento de su voluntad. El joven responde con seguridad: Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Su respuesta es honesta, pero en ella también se percibe cierta autosuficiencia. Ha seguido las normas, ha sido un hombre justo. Pero su relación con Dios aún no ha llegado a la plenitud del abandono total. Es en este momento cuando el Evangelio nos ofrece una de las frases más bellas. Jesús lo miró con amor. Esta mirada de Jesús no es de reproche ni de juicio, sino de profundo amor y compasión. Jesús ve en él un gran potencial. Una capacidad de entrega que todavía no ha sido llevada a su plenitud. Por eso, le dice: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Esta invitación no es solo un mandato externo, sino una llamada a la libertad interior. Jesús no quiere que el joven sea simplemente una buena persona, sino que sea un discípulo radical. Un seguidor que confíe plenamente en Dios. Sin embargo, la respuesta del joven es de tristeza. Se retira abatido porque tenía muchas posesiones.
Aquí se revela el drama de su vida. No es que sus riquezas sean malas en sí mismas, sino que su corazón está demasiado atado a ellas. Sus bienes se han convertido en su seguridad, en su identidad, en su zona de confort. No puede concebir la idea de dejarlas atrás para seguir a Jesús. Su deseo de la vida eterna es sincero, pero su miedo a perder lo que tiene es más fuerte. Este pasaje nos interpela de manera directa. ¿Qué es lo que nos impide seguir a Jesús con total libertad? Tal vez no sean riquezas materiales, pero sí pueden ser apegos emocionales, temores, comodidades, planos personales que no queremos abandonar. Muchas veces queremos seguir a Cristo, pero sin soltar aquello que nos da seguridad en este mundo. Sin embargo, Jesús nos invita a confiar plenamente en Él, a dejar atrás lo que nos ata, porque sólo así podremos experimentar la verdadera libertad. Jesús, al ver la reacción del joven, comenta con tristeza: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Sus palabras no son una condena a los que poseen bienes, sino una advertencia sobre el peligro del apego. Cuando el corazón está demasiado aferrado a lo material, se vuelve incapaz de acoger la gracia de Dios. Se necesita un desprendimiento interior para poder recibir el reino con un corazón libre y disponible. Los discípulos quedan asombrados con estas palabras. En su mentalidad, las riquezas eran vistas como una señal de bendición divina, como un signo de favor de Dios. Por eso, preguntan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les responde con una frase clave: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Él. Aquí radica el centro del mensaje. La salvación no es fruto del esfuerzo humano, sino un don de Dios. No se trata de ganar el cielo con nuestras propias fuerzas, sino de abrirnos a la gracia divina con un corazón humilde y confiado. Pedro, siempre impulsivo, le dice a Jesús: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Su afirmación es sincera, pero también refleja cierta inquietud. ¿Vale la pena este sacrificio? Jesús responde con una consoladora: «No hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, promesa, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, con persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna». Esta promesa nos muestra que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando dejamos algo por amor a Él, nos devuelve mucho más de lo que podríamos imaginar. Pero también nos advierte que el camino del discípulo no está exento de dificultades. Habrá persecuciones, habrá pruebas. Pero al final, la recompensa será la vida eterna. El llamado de Jesús a seguirlo con libertad y desprendimiento es una invitación que resuena en cada uno de nosotros. No se trata solo de vender posesiones, sino de soltar lo que nos ata, de confiar plenamente en Dios, de hacer de su voluntad el centro de nuestra vida. Hoy, al leer este pasaje, podemos preguntarnos: ¿qué me impide seguir a Jesús con total libertad? ¿Cuáles son los apegos que me atan y me impiden dar un sí generoso a su llamado? ¿Estoy dispuesto a confiar plenamente en Él, sabiendo que solo en Dios está la verdadera felicidad? Seguir a Jesús no significa perder, sino ganar. No significa renunciar a la alegría, sino encontrar la alegría más plena. No significa quedarse sin nada, sino recibirlo todo. Pero para ello,
es necesario dar un paso de fe. Confiar en que Dios es suficiente. Y que su amor es el mayor tesoro que podemos poseer. El desafío que Jesús plantea en este pasaje no se limita solo al joven rico, ni a aquellos que poseen grandes bienes materiales. Es un desafío que atraviesa el corazón de todos los creyentes a lo largo de la historia. La renuncia a los apegos no es solo una cuestión de dinero, sino de todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Puede ser el deseo de control sobre nuestra vida, la necesidad de reconocimiento, la comodidad de una rutina que nos hace sentir seguros. Seguir a Cristo implica soltar todo aquello que nos hace resistir la entrega total. Porque solo en la confianza absoluta en Dios podemos encontrar la verdadera plenitud. El joven del Evangelio tenía una vida ordenada, aparentemente justa y piadosa. Cumplía los mandamientos, era una persona de bien. Pero en su interior había un límite que no estaba dispuesto a cruzar. Ese límite era su material de seguridad. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. Muchas veces creemos que estamos siguiendo a Dios solo porque no hacemos el mal. Porque cumplimos normas y tradiciones. Pero Jesús nos llama a más, nos llama a un amor radical, que nos lleva a ponerlo a Él por encima de todo. Cuando Jesús le pide al joven que venda todo lo que tiene, no lo hace para empobrecerlo, sino para liberarlo. No quiere quitarle su estabilidad, sino ofrecerle una riqueza mucho mayor. Pero el joven, incapaz de ver más allá de sus posesiones, se marcha triste. Y aquí vemos la gran paradoja del Evangelio. Cuando nos aferramos demasiado a lo temporal, nos privamos de lo eterno. Cuando nos cerramos a la posibilidad de confiar plenamente en Dios, experimentamos tristeza en lugar de gozo. Las riquezas, los bienes materiales, las seguridades humanas no son malas en sí mismas. Lo peligroso es cuando ocupan el lugar central de nuestra vida y se convierten en nuestra mayor prioridad. Jesús nos enseña que el reino de Dios es para aquellos que tienen un corazón libre, capaz de recibir su gracia sin obstáculos. Por eso dice que es difícil para los ricos entrar en el reino. Porque el riesgo de que las riquezas se conviertan en un ídolo es demasiado grande. Los discípulos, al escuchar estas palabras, quedan perplejos. Ellos también creían que las riquezas eran una señal de bendición de Dios, una muestra de su favor. Pero Jesús les muestra otra lógica. No se trata de acumular en esta vida, sino de aprender a confiar en el Padre Celestial. La salvación no se obtiene con méritos humanos, ni con bienes materiales, sino con un corazón abierto a la gracia. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que el camino hacia la vida eterna no es algo que podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. No se trata de una carrera donde el más fuerte gana, sino de una entrega humilde en la que permitimos que Dios transforme nuestro corazón. La conversión no es un esfuerzo solitario, sino una obra de Dios en nosotros. Pedro, al escuchar la conversación, recuerda que él y los demás discípulos lo han dejado todo para seguir a Jesús. Su pregunta implícita es: ¿y nosotros qué recibiremos? Jesús no los reprende por esta inquietud, sino que les da una promesa. Recibirán 100 veces más en esta vida, y en la otra, la vida eterna. Esta respuesta nos muestra que Dios no se deja ganar en generosidad. Sin embargo, junto con la promesa, Jesús menciona algo que no podemos ignorar: con persecuciones.
Seguirlo no es un camino de gloria y éxitos humanos, sino un camino de cruz. Habrá dificultades, habrá rechazos, habrá pruebas. Pero la recompensa será incomparable. Nos recuerda que el seguimiento de Cristo no es solo gozo, sino también sacrificio, porque el amor verdadero siempre implica entrega. El joven rico no pudo aceptar este llamado. Tal vez tenía miedo del futuro, tal vez no comprendía que lo que Jesús le ofrecía era mucho más valioso que lo que tenía. Y esta es una tentación que todos enfrentamos en algún momento. Nos aferramos a nuestras seguridades porque tememos perder el control. Porque nos cuesta creer que Dios realmente suplirá nuestras necesidades. Pero la fe consiste en confiar en que Dios es suficiente. En que su amor nos basta. Cuando Jesús nos invita a soltar lo que nos ata, no nos está pidiendo que quedemos vacíos, sino que hagamos espacio para recibir más de Él. Nos llama a una vida de plenitud. Pero esa plenitud solo puede experimentarse cuando nos despojamos de lo que nos impide abrazarla. A veces, el miedo a perder nos impide ver la abundancia que Dios quiere darnos. El joven del Evangelio representa a todos los que quieren seguir a Dios, pero con condiciones. A los que desean la vida eterna, pero sin renunciar a nada. Pero el Evangelio no es una negociación, sino una entrega total. Seguir a Cristo es confiar en que, aunque dejemos todo, no nos faltará nada. Hoy Jesús nos mira con el mismo amor con el que miró al joven rico. Nos llama a una vida más plena, más libre, más entregada. Nos invita a confiar en Él. A dejar atrás lo que nos ata y a seguirlo con todo el corazón. ¿Estamos dispuestos a aceptar su invitación? ¿O nos iremos tristes porque aún no queremos soltar lo que nos impide avanzar? El camino de la fe es un proceso. No todos estamos listos para dar el paso radical de inmediato. Pero lo importante es reconocer que Jesús nos llama a más. Y pedirle la gracia de responder con generosidad. Que no nos quedamos atrapados en la tristeza de la renuncia, sino que descubrimos la alegría de confiar plenamente en Él. El desafío que Jesús nos presenta sigue resonando en nuestro interior. Porque toca una fibra profunda de nuestra existencia. El miedo a soltar. Nos aferramos a muchas cosas en la vida, creyendo que en ellas encontramos seguridad, estabilidad y felicidad. Sin embargo, lo que Jesús nos revela es que la verdadera seguridad no está en lo material, sino en el amor del Padre. A lo largo de la historia, han sido muchos los que han respondido a este llamado con valentía, dejando atrás riquezas, proyectos personales e incluso relaciones, para seguir el camino del Señor. No siempre es fácil, pero en cada renuncia hay una promesa de algo mayor. De una plenitud que no se puede comprar ni medir con criterios humanos. El problema del joven rico no era su riqueza en sí, sino su apego a ella. La riqueza, cuando se usa correctamente, puede ser un medio para el bien, una forma de ayudar a los demás y de construir el reino de Dios. Sin embargo, cuando se convierte en el centro de nuestra vida, cuando nos define y nos domina, se convierte en un obstáculo que nos impide avanzar en el camino del Evangelio. Jesús no nos pide simplemente que dejemos cosas atrás, sino que liberemos nuestro corazón de todo aquello que nos impide amarlo plenamente. Es un llamado a la libertad. A soltar las cadenas que nos atan para poder abrazar su amor sin reservas. A veces pensamos que el llamado de Jesús es demasiado exigente, que solo unos pocos pueden responder con total entrega. Sin embargo, el Evangelio no está dirigido solo a algunos, sino a todos.
cada uno de nosotros está llamado a vivir esta entrega desde su propia realidad. Ya sea en la vida consagrada, en el matrimonio, en el trabajo, en la comunidad. La cuestión no es cuánto dejamos, sino cuántos estamos dispuestos a confiar. Porque la verdadera pobreza evangélica no consiste en no poseer nada, sino en no estar atados a nada. Es vivir con la certeza de que Dios es suficiente, de que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Jesús sabe que este camino no es fácil, por eso nos deja su promesa. El que deja todo por mí recibirá mucho más en esta vida y la vida eterna. Esta es una invitación a la confianza total. No se trata de un sacrificio estéril, sino de una entrega que tiene sentido porque nos lleva a una vida más plena. Muchas veces pensamos que perderemos algo si seguimos a Cristo con radicalidad. Pero en realidad, ganamos mucho más de lo que podemos imaginar. Porque cuando dejamos lo que nos ata, nos abrimos a recibir los tesoros del reino. Tesoros que no se corrompen ni se pierden con el tiempo. Nosotros también podemos experimentar la misma lucha que tuvo el joven rico. Podemos sentirnos divididos entre el deseo de seguir a Jesús y el miedo a perder lo que creemos necesario. Pero la clave está en recordar que Dios no nos pide nada que no nos vaya a dar multiplicado. La fe es un acto de confianza en su amor, en su fidelidad, en su plan para nuestra vida. Si realmente creemos que Él es el único que puede sacar nuestro corazón, entonces no habrá nada que nos pueda detener. La decisión está en nuestras manos. Seguir aferrados a lo que nos da una falsa seguridad. O confiar en que Dios es suficiente. Cada día, Jesús nos vuelve a mirar con amor y nos repite la misma invitación. Ven y sígueme. No es una llamada de un momento, sino un desafío constante, una decisión que debemos renovar una y otra vez. El joven rico se fue triste porque no pudo soltar lo que tenía. Que no nos pase lo mismo. Que podamos elegir el camino de la confianza, de la generosidad, de la libertad. Que, en lugar de quedarnos atrapados en nuestros miedos, abramos nuestro corazón para recibir la verdadera riqueza que solo Dios puede dar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.